Un millonario descubrió que la maestra secreta de su hijo era la hija de la empleada, y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Con apenas 12 años, Clara vivía dos vidas. Una en un apartamento estrecho donde las facturas médicas impagas por la muerte de su padre se apilaban más alto cada mes, y otra dentro de una mansión que nunca podría llamar hogar. Era la hija de la empleada entrenada para ser invisible, para no ser vista ni oída. Sin embargo, Clara guardaba un secreto, un don que podía transformar la vida del hijo fracasado del millonario. Se arriesgó a todo para compartirlo. Pero cuando su poderoso padre descubrió la verdad, sus vidas nunca serían las mismas. Una niña de 12 años pulía un marco de plata que jamás podría permitirse. No era solo la hija de la empleada. Era la guardiana silenciosa de un secreto que podía salvar una vida. Pero ese mismo secreto también podía destruir todo por lo que su madre había trabajado. Clara recorrió con el trapo de polvo el borde de la fotografía. Dentro del marco de plata de ley, la familia Harrison sonreía. El señor Harrison se erguía alto con una expresión severa incluso en una foto posada. La señora Harrison ya no estaba un fantasma con un hermoso vestido. Y su hijo Ethan estaba a su lado con la mirada perdida en algún lugar lejano. El propio reflejo de Clara era un brillo tenue en el vidrio. Una niña de cabello rubio pálido y ojos que veían demasiado. No pertenecía a esa vida por dentro. Era solo parte del fondo, como el zumbido del aire acondicionado o el aroma del pulidor de limón. Su madre Helen trabajaba con un ritmo silencioso e incansable en la habitación contigua. El suave vaivén de un trapeador sobre el mármol era la banda sonora de la vida de Clara. Eran un equipo. Helen limpiaba y Clara quitaba el polvo. Helen restregaba y Clara abrillantaba. Se movían por la gran mansión de los Harrison como fantasmas, dejando todo reluciente a su paso. Su vida real quedaba a kilómetros de allí, en un pequeño apartamento donde las paredes eran delgadas y un montón de sobres blancos reposaba sobre la mesa de la cocina. Cada sobre era un recordatorio de los médicos, las pruebas, las medicinas. Cada uno era un peso sobre los cansados hombros de su madre. La deuda era un monstruo silencioso que se comía su comida antes que ellas, y les robaba el sueño de los ojos de su madre. Ese trabajo era su salvavidas. El señor Harrison pagaba bien. Era un hombre duro, un hombre que había construido un imperio desde la nada. Exigía perfección en su negocio y en su hogar. Una sola mancha en una ventana podía significar una palabra áspera. Un jarrón roto podía significar el despido. Helen le decía a Clara todas las mañanas: mantén la cabeza baja. Haz tu trabajo. No te dejes ver ni oír. A Clara se le daba bien ser invisible. Había aprendido a caminar sin hacer ruido. Aprendió a observar el mundo desde el rabillo del ojo. Lo veía todo. Veía la tristeza en el rostro de la cocinera cuando hablaba de su hijo en el extranjero. Veía las sonrisas falsas que los jardineros le dedicaban al señor Harrison. Y sobre todo, veía a Ethan. Ethan Harrison tenía 12 años igual que ella, pero su mundo estaba hecho de tutores privados, artilugios caros y el pesado peso de las expectativas de su padre. Clara solía verlo en la vasta biblioteca de la mansión, una habitación más grande que todo su apartamento. Se sentaba con un libro de texto abierto, pero sus ojos se quedaban fijos en los intrincados patrones del techo. No era tonto. Clara sabía que simplemente estaba perdido. Los tutores iban y venían, cada uno marchándose con un frustrado movimiento de cabeza. Una tarde de martes, la quietud de la mansión se hizo añicos. La voz del señor Harrison retumbó desde su despacho. La pesada puerta de roble apenas amortiguaba su enojo. Esta es la tercera nota reprobada este mes. Ethan, un Harrison no fracasa. Construimos cosas, lideramos, no sacamos C- en historia. Clara se quedó helada en el pasillo. Apretaba un plumero de plumas en la mano. Su madre le lanzó una mirada de advertencia, una súplica silenciosa para que siguiera moviéndose para desaparecer. Pero Clara no pudo. La voz de Ethan fue pequeña, apenas un susurro. Lo intento, papá. Es que no lo entiendo. Las fechas, los nombres, todo es un revoltijo.
Excusas, rugió el señor Harrison. Tu bisabuelo luchó en una guerra. Mi padre construyó un negocio con sus propias manos. ¿Y tú? Ni siquiera puedes recordar el año en que se firmó la Declaración de Independencia. Ya he tenido suficiente. Una calificación reprobada más, y te vas a la Academia Militar Blackwood. Te convertirán en un hombre. Te enseñarán disciplina. La amenaza quedó colgada en el aire, fría y afilada. Clara había escuchado a los empleados susurrar sobre Blackwood. Era un lugar duro, una escuela para chicos que eran enviados para ser arreglados. El silencio que siguió pesó más que los gritos. Clara oyó un sollozo suave, y luego el sonido de la puerta del despacho al abrirse. Ethan salió con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Ni siquiera vio a Clara cuando la rozó y corrió escaleras arriba por el gran tramo. El señor Harrison se quedó en el umbral con el rostro como una tormenta. Vio a Clara y entornó los ojos. «¿Qué haces ahí parada? Vuelve al trabajo». «Sí, señor», susurró Clara con el corazón desbocado. Ella se alejó a toda prisa, pero la imagen del rostro derrotado de Ethan quedó grabada en su mente. Más tarde ese día, Clara lo encontró en la biblioteca. Él estaba desplomado en un gran sillón de cuero con un libro de historia abierto e ignorado en el regazo. Había estado llorando. Al verla entrar, levantó la mirada, su expresión se volvió defensiva como esperando que ella se burlara. Clara no lo hizo. Simplemente caminó hacia un estante cercano y fingió quitar el polvo de una hilera de clásicos encuadernados en cuero. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, ella habló su voz tan suave que apenas era un suspiro. Él no era un rey. Ethan frunció el ceño confundido. ¿Qué? El capítulo que estás leyendo, dijo Clara asintiendo hacia su libro sin mirarlo. El rey Jorge III. Estás pensando en él como en un rey de cuento de hadas. No lo era. Era un político con una corona. Estaba perdiendo la razón. Y estaba aterrorizado de perder las colonias porque lo haría parecer débil ante los otros países de Europa. Ethan se incorporó un poco. Miró de su libro a la pequeña chica rubia con el trapo de polvo. «¿Cómo sabes eso, Leo?», respondió ella simplemente. «Cuando mi mamá limpia aquí, yo leo los libros que ya terminaste». Se detuvo, luego se arriesgó un poco más. «Estás tratando de memorizar fechas. No memorices, entiende la historia. ¿Por qué peleaban los colonos? No estaban solo enojados por los impuestos. Estaban enojados porque se sentían como hijos del rey, y él los trataba como extraños. Era una pelea de familia. Una gran pelea familiar desordenada que terminó en divorcio». Por primera vez en todo el día un destello de comprensión cruzó el rostro de Ethan. Miró la página. Una pelea de familia tenía más sentido que una lista de leyes y proclamas. Clara sintió una oleada de valentía. La imagen de los sobres blancos en la mesa de su cocina apareció en su mente. El rostro cansado de su madre. Las lágrimas de Ethan. Una idea salvaje y peligrosa echó raíces. «Podría ayudarte», susurró. Ethan la miró fijamente. «¿Ayudarme?» «Mi padre paga miles por los mejores tutores de la ciudad. Ellos no pueden ayudarme. Están tratando de forzar hechos en tu cabeza», dijo Clara. «Eso no es aprender. Eso es solo apilar ladrillos. Tienes que ver cómo encajan para construir la casa». Dio otro paso más cerca. «Encuéntrame aquí mañana después de que la cocinera se vaya. Antes de que mi mamá y yo terminemos, nadie lo sabrá». Era una oferta temeraria. Si los descubrían, despedirían a su madre. Perderían todo. Pero Clara miró el rostro desesperado de Ethan y vio un reflejo de su propia callada desesperación. Ambos estaban atrapados, solo que en jaulas diferentes. Ethan guardó silencio por un largo momento. Miró alrededor de la enorme biblioteca, una habitación que siempre le había parecido una prisión. Observó a esa extraña y callada niña que parecía entender más en un susurro que sus tutores en una hora de gritos. «De acuerdo», dijo. Mañana. Al día siguiente la biblioteca se sentía diferente. El aire estaba cargado de conspiración. Clara llegó con una bandeja de objetos de plata pulidos que se suponía debía guardar. Ethan ya estaba allí paseando nervioso.
Mi papá me hizo un examen sorpresa esta mañana, murmuró. Apenas pasé. Dijo que la próxima prueba es el viernes sobre la Guerra de Independencia. Toda Clara asintió su expresión tranquila. Bien, no tenemos mucho tiempo. Dejó la bandeja de plata sobre una gran mesa. Tomó un azucarero. Esto es Inglaterra, dijo. Luego agarró 12 cucharas de plata y las colocó en un grupo lejos del azucarero. Estas son las colonias. Ethan observaba intrigado. Inglaterra, el azucarero quiere el azúcar, el dinero de las cucharas. Lo necesita para pagar una guerra grande y costosa que acaba de pelear con Francia. Tomó un pesado candelabro de plata. Esto es Francia continuó usando la cubertería para representar todo el conflicto. El salero se convirtió en el rey. Un molinillo de pimienta era un obstinado líder colonial. La fiesta del té de Boston fue recreada inclinando una cuchara en una taza de té. No era una lección, era una historia. Un juego de estrategia desplegado en plata brillante. Por primera vez, Ethan no solo escuchaba sobre el pasado, lo estaba viendo. Comenzó a hacer preguntas. Entonces, si esa cuchara es Boston, ¿dónde se disparó el primer tiro? Clara señaló con el dedo. Allí mismo. Lexington. Un lugar diminuto. No fue una gran batalla. Fue más como una discusión que se salió de control, pero fue la chispa. Trabajaron durante 1 hora. Clara nunca levantó la voz. Nunca lo llamó tonto. Cuando él se equivocaba, simplemente reorganizaba el tablero y decía, míralo desde este ángulo. Para cuando su madre la llamó Ethan, estaba explicando el papel de la Marina francesa usando una salsera. Miró a Clara con los ojos abiertos por una sensación que no había sentido en años: esperanza. Creo que lo entiendo. Sí, dijo Clara con una pequeña sonrisa. Solo necesitabas un mejor mapa. Se reunieron todos los días de esa semana. Clara utilizaba lo que tuviera a mano. Dibujaba mapas en las mesas polvorientas y luego los borraba. Explicaba teorías económicas complejas, usando las listas de compras de la cocinera. Le enseñaba estrategias de batalla con hojas caídas en el jardín. No solo repetía hechos de un libro. Ella estaba conectando los conocimientos con el mundo, haciéndolos reales y vivos. También aprendió sobre él. Ethan no era bueno memorizando, pero era un aprendiz visual. Tenía un talento natural para comprender sistemas, para ver cómo una pieza afectaba a otra. Nadie se había molestado nunca en descubrirlo. Solo veían las malas calificaciones. El viernes, Ethan entró en el despacho de su padre para hacer su examen. Clara estaba en el pasillo puliendo las manijas de un gran jarrón chino, con el estómago hecho un nudo. Podía oír el suave rasgueo de la pluma de Ethan, y luego el largo y agonizante silencio. Finalmente la puerta se abrió. Ethan salió. La miró directamente, y por una fracción de segundo le dio un diminuto, casi imperceptible asentimiento. No sonrió. No se atrevió, pero Clara entendió. Unos minutos después, el señor Harrison salió del despacho como una tormenta. Esta vez no gritaba. Su rostro era una máscara de pura y asombrada confusión. Sostenía el examen de Ethan en la mano. Pasó junto a Clara sin mirarla, murmurando para sí. «Un 94». ¿Cómo es posible? Clara soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus manos temblaban. Lo habían logrado. Habían salido impunes. Pero mientras observaba la espalda de Harrison alejándose, una nueva sensación se deslizó en ella. No era solo alivio. Era un frío y agudo temor. Un hombre como Walter Harrison no aceptaba milagros. Los investigaba. Y pronto su mirada se volvería hacia cada rincón de su casa perfecta y reluciente, buscando una explicación, buscándola a ella. Esa noche, después de regresar a su pequeño apartamento, Clara se sentó junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Su madre ya dormía exhausta por el largo día. En el regazo de Clara había un libro de tapa de cuero gastado. Era su única posesión personal de verdadero valor. No era un libro de cuentos. Era un diario lleno de notas escritas a mano, mapas y diagramas. En la portada interior, con tinta desvanecida, había un nombre
General Elias Croft, su bisabuelo. La gente lo llamaba héroe de guerra, una leyenda. Para Clara, él era un maestro. Había muerto mucho antes de que ella naciera, pero su mente vivía en esas páginas. Escribía sobre historia, estrategia y naturaleza humana. Creía que cualquier problema dentro o fuera del campo de batalla podía resolverse si uno aprendía a verlo desde todos los ángulos posibles. Clara había estado leyendo su diario desde que era lo bastante mayor para entender las palabras. Era su secreto, su herencia. De allí provenía su propio conocimiento extraño del mundo. Trazó con el dedo su firma. Él había sido un gran hombre, un líder, y ella era su descendiente escondida en las sombras, puliendo la plata de un hombre rico. Había usado su conocimiento para ayudar a Ethan, pero al hacerlo había salido de las sombras un poco, y sabía con una certeza que le helaba los huesos que el millonario estaba observando. El juego distaba mucho de haber terminado, apenas acababa de comenzar. La A+ en el siguiente examen de historia de Ethan no fue un alivio, fue un detonante. Walter Harrison no había construido su fortuna aceptando las cosas al pie de la letra. Era un hombre que buscaba el truco en la magia, la falla en la joya perfecta. Su hijo, un niño que luchaba por recordar su propio número de teléfono, ahora obtenía sobresalientes en los intrincados detalles de la Convención Constitucional. No cuadraba. Los números no encajaban. Comenzó a observar, su mirada normalmente fija en los indicadores bursátiles y los informes financieros. Ahora recorría su propia casa con la intensidad de un halcón. Observó a los costosos tutores, escuchando sus métodos. Eran sargentos de datos forzando la memorización mediante la repetición. Vio cómo los ojos de Ethan se nublaban y la ligera caída de sus hombros mientras ellos hablaban. Esta no era la fuente del cambio. Su atención se dirigió al personal. La cocinera, una mujer que llevaba 20 años con la familia, sabía más de salsas que de Sócrates. Los jardineros eran expertos en el pH del suelo, no en ciencia política. Los conductores se mantenían al margen. Todos eran partes leales y predecibles de una máquina bien engrasada. Luego estaba la empleada Helen, una buena trabajadora, eficiente, callada, casi invisible, y su hija Clara. La niña era un fantasma. Flotaba por las habitaciones una pequeña sombra rubia con un trapo para el polvo. Apenas la había notado antes, pero ahora sí. Comenzó a ver cosas que antes pasaba por alto. Un libro ligeramente fuera de lugar en la biblioteca. Una mancha de polvo de tiza cerca del cobertizo del jardín, que parecía sospechosamente un mapa de las 13 colonias. Cosas pequeñas, triviales. Pero Walter Harrison sabía que los imperios y los misterios a menudo se construyen sobre cosas triviales. Una tarde llegó a casa temprano. No usó la gran entrada principal. En su lugar, rodeó la casa sus caros zapatos de cuero silenciosos sobre el césped perfectamente cuidado. A través de las altas ventanas de la biblioteca los vio. Estaban en el suelo rodeados de libros, pero no estaban leyendo. Clara sostenía una pequeña piedra pulida en la mano. Ethan tenía otra. Ella explicaba algo, su voz demasiado baja para oírse, su expresión seria y concentrada. Ella empujó su piedra hacia adelante. Ethan respondió deslizando su propia piedra sobre la madera pulida. No parecía una lección. Parecía un juego de guerra. Walter permaneció detrás de un gran roble, el corazón latiendo con una extraña mezcla de ira y cruda curiosidad. ¿Quién era esa niña? Esa hija de su empleada que se movía con la tranquila confianza de un general que comanda a sus tropas en un campo de batalla de roble brillante. Observó durante casi 10 minutos mientras ella explicaba, gesticulaba y guiaba a su hijo a través de lo que parecía una compleja estrategia militar. Y Ethan no solo escuchaba. Estaba comprometido. Sus ojos brillaban, su postura alerta. Discutía un punto, señalaba un libro y luego volvía a las piedras. Estaba aprendiendo. Walter sintió una punzada aguda y desconocida en el pecho. Era un sentimiento que no podía nombrar de inmediato. Era celos. Su hijo que se cerraba en su presencia, que recibía sus sermones con un muro de silencio hosco.
estaba vivo y animado con la hija de la empleada. Él, Walter Harrison, pagaba por la mejor educación que el dinero podía comprar. Pero la verdadera maestra era una niña de 12 años que pulía su plata. La injusticia de aquello era una píldora amarga. Pero el hombre de negocios en él estaba intrigado. Este era un recurso que no había tenido en cuenta. Se alejó de la ventana antes de que pudieran verlo. No irrumpió. No despidió a Helen. Eso sería demasiado simple, demasiado torpe. Necesitaba más información. Necesitaba entender la fuente de su conocimiento. Fue a su despacho e hizo una llamada telefónica. Era para un investigador privado, un hombre que mantenía en nómina para indagar en los antecedentes de sus rivales de negocios. «Tengo un nuevo objetivo para ti», dijo Walter con voz baja y fría. «Una niña. Su nombre es Clara. Su madre se llama Helen. Es mi empleada. Quiero saberlo todo, escuelas, amigos, familia, cada rincón de su vida. Y quiero que se haga en silencio. Nadie puede saber que estoy investigando». «Nos está observando», susurró Ethan al día siguiente. Estaban escondidos en un pequeño rincón del jardín, protegidos por un gran rosal. La sangre de Clara se heló. «¿Cómo lo sabes?» «Lo siento», dijo Ethan. «Él es diferente. Me hace preguntas sobre la escuela, pero realmente no escucha las respuestas. Me mira como si intentara ver dentro de mi cabeza». Le dio una patada a una piedra suelta en el camino. Encontró el mapa que dibujé en mi cuaderno, el que me mostraste de los bloqueos navales. No dijo nada. Solo lo miró durante mucho tiempo y luego lo dejó. Clara sintió un nudo de miedo apretarse en su estómago. El señor Harrison era un cazador. Había visto la forma en que acechaba los pasillos de su empresa en los documentales de negocios que había visto en línea. No se detenía hasta obtener lo que quería. Y ahora estaba cazando su secreto. «Tenemos que ser más cuidadosos», dijo ella, su voz apenas un susurro. «¿Cuidadosos?», bufó Ethan, su miedo volviéndolo temerario. «O tal vez deberíamos simplemente decírselo. Decirle que eres una mejor maestra que cualquiera que haya contratado». «¿Y que despidan a mi madre?», replicó Clara, su propio miedo transformándose en ira. «No entiendes. El mundo de tu padre tiene redes de seguridad. Mi mundo no tiene nada. Solo mi mamá, solo este trabajo. Si perdemos esto, lo perdemos todo. El apartamento, los médicos». Se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «¿Los médicos? ¿Tu mamá está enferma?», preguntó Ethan. Clara apartó la mirada hacia las rosas perfectamente podadas. «Las facturas médicas», dijo en voz baja. «De mi padre antes de que muriera». Rara vez hablaba de él. Había sido un soldado, un hombre tranquilo que regresó de la guerra con heridas que nadie podía ver. Las heridas supuraron convirtiéndose en una enfermedad que lo consumió por dentro y las dejó con una montaña de deudas. Era la razón por la que estaban allí viviendo a la sombra de la fortuna de los Harrison. Ethan guardó silencio. Nunca había pensado en dónde iba Clara cuando salía de su mansión. Nunca había considerado que ella tenía una vida, una historia y problemas que hacían que su miedo a la escuela militar pareciera pequeño e infantil. «Lo siento», dijo, y lo decía en serio. Clara se encogió de hombros con una pequeña y triste sonrisa. «Es simplemente así como son las cosas», lo miró a los ojos. «Ahora ves por qué no podemos ser descubiertos. No podemos». Él asintió. Un nuevo sentido de gravedad en su joven rostro. Esto ya no era solo un juego. Ya no se trataba solo de calificaciones. Se trataba de la vida de Clara. Su siguiente lección fue de ciencia, una materia que Ethan detestaba aún más que la historia. El tema era la electricidad. Su libro de texto era un denso bosque de diagramas y ecuaciones. «No puedo con esto, Clara», dijo derrotado antes de empezar. «Son solo garabatos y números. No significan nada». Clara miró el libro. Pensó en el diario de su bisabuelo. Él no había sido científico, pero era un maestro de los sistemas. Escribía sobre líneas de suministro, redes de comunicación, el flujo de información en un campo de batalla. Cerró el libro de texto. «Olvida el libro. Vamos a la cocina». Confundido, Ethan la siguió.
La cocinera ya se había ido por el día. La vasta cocina de acero inoxidable estaba vacía y en silencio. Clara abrió un cajón y sacó una papa. Luego encontró 2 monedas diferentes, 1 centavo y un níquel de un pequeño platillo junto al teléfono. Halló un poco de alambre de repuesto en un cajón de herramientas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ethan. «Vamos a construir una batería», dijo ella simplemente. Clara clavó las monedas en la papa, una a cada lado. Sujetó un pequeño trozo de alambre a cada moneda. Luego hizo algo inesperado. Fue a la despensa y regresó con el reloj digital de Ethan, el que su padre le había regalado por su cumpleaños. Una pieza de tecnología que valía más que todo lo que la familia de Clara poseía. «¿Estás loca?», susurró Ethan. «Ese es mi reloj. Confía en mí», respondió ella con la mirada fija en su tarea. Con cuidado tocó los 2 cables en los contactos de la batería en la parte posterior del reloj. La pantalla digital que había estado en blanco parpadeó hasta encenderse. Números tenues brillaron en la luz tenue de la cocina. Ethan jadeó. «¿Cómo? No es magia», explicó Clara, su voz llena de una tranquila emoción. «Es un circuito. El ácido de la papa reacciona con los 2 metales diferentes, el cobre del centavo y el níquel. Esa reacción produce un pequeño flujo de electrones. Ese flujo es electricidad. Es un río. Y el reloj es solo una rueda de agua que usa la fuerza del río para girar». Ella lo miró. «No tienes que memorizar las fórmulas, Ethan. Solo tienes que ver el río». Él miró la papa, luego su reloj, luego a Clara. Los complejos diagramas de su libro de texto de repente encajaron. No eran solo garabatos, eran mapas del río. Pasaron la siguiente hora convirtiendo la cocina de última generación de los Harrison en un laboratorio improvisado. Usaron limones y manzanas para encender una diminuta luz LED. Clara explicó conductores y aislantes usando una cuchara de metal y una de madera. Hizo que lo abstracto se volviera tangible. Convirtió la ciencia en un experimento que podía sostener en la mano. Arriba en su despacho, Walter Harrison estaba sentado en su escritorio. El informe preliminar del investigador privado yacía frente a él. Era escueto. Clara era una estudiante callada con calificaciones promedio, sin amigos que mencionar. Su madre, Helen, tenía un historial de trabajo impecable. Su difunto esposo era un veterano condecorado, el sargento Michael Croft, que había muerto 2 años antes por una enfermedad relacionada con el servicio. El informe mencionaba la importante deuda médica que había dejado. Era el retrato de una vida simple, sin brillo y difícil. No explicaba nada. No explicaba los juegos de guerra en el suelo de la biblioteca. No explicaba el 94 en el examen de historia. Y ciertamente no explicaba cómo su hijo estaba en ese mismo momento aprendiendo sobre corrientes eléctricas con una papa en la cocina. Walter había instalado un nuevo sistema de seguridad de última generación. Un mes antes, un sistema que incluía discretos grabadores de audio en las principales habitaciones de la casa. Aún no los había activado. Le había parecido una violación de su propio hogar. Ahora extendió la mano y presionó un botón en su consola. El pequeño altavoz de su escritorio crepitó al encenderse. Podía oír sus voces tenues pero claras desde la cocina. «Entonces el alambre es el cauce del río», decía Ethan, su voz llena del entusiasmo del descubrimiento. «Y los electrones son el agua, ¿y la batería es qué?». «El manantial de la montaña». «Exactamente», respondió la voz de Clara. «Y un interruptor es una presa. Puedes abrirla o cerrarla para controlar el flujo». Walter se recostó en su silla de cuero, los dedos entrelazados frente a él. Escuchó durante mucho tiempo. No solo estaba espiando una sesión secreta de tutoría. Estaba escuchando a su propio hijo cobrar vida. La fría ira que había sentido se iba reemplazando lentamente por algo mucho más complejo. Una sensación de asombro y una profunda pregunta inquietante. ¿Quién era esa niña? Tomó de nuevo el informe del investigador. Sargento Michael Croft. Escribió el nombre en su computadora. Apareció un viejo artículo de noticias. Una historia de héroe local.
Había una foto del soldado, un joven de rostro serio y ojos amables. Y a su lado, un hombre mucho mayor con uniforme militar condecorado. El pie de foto lo identificaba. General Elias Croft, abuelo de Michael Croft. La sangre de Walter Harrison se heló. El general Elias Croft, el fantasma de Ardán, un legendario estratega militar, un maestro táctico cuyos libros eran lectura obligatoria en West Point, un auténtico héroe estadounidense. Miró de la foto en la pantalla al altavoz en su escritorio donde la bisnieta del general explicaba ciencia con una papa, y de repente, de manera casi imposible, todo empezó a tener sentido. El nombre resonó en el silencioso y opulento despacho general Elias Croft. Walter Harrison sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era un hombre que trataba con hechos, proyecciones de mercado y riesgos calculados. Pero esto se sentía como algo salido de una novela. La sangre de una mente militar legendaria, un genio de la estrategia y la psicología humana, corría por las venas de la niña que limpiaba sus muebles. La tranquila e inadvertida criatura en sus pasillos era la heredera de un legado de brillantez. Apagó la transmisión de audio de la cocina. El repentino silencio fue ensordecedor. Él miró fijamente la fotografía en su pantalla, el viejo general erguido y orgulloso, los ojos agudos, incluso en la granulada foto en blanco y negro. Luego, imaginó a Clara pequeña y rubia, explicando una batería de papa con esa misma inquietante concentración en la mirada. Era como mirar por los dos extremos de un telescopio. En uno, un héroe nacional. En el otro, una niña pobre y endeudada. Sin embargo, la misma luz de feroz inteligencia brillaba a través de ambos lentes. Su primer instinto, el que lo había hecho multimillonario, fue ver aquello como un recurso, un activo sin explotar. Esa niña, ese prodigio escondido a plena vista, era la clave para desbloquear el potencial de su hijo. Podía usarla. Podía pagarle controlar la situación y moldearla a su favor. Era una simple transacción comercial, pero un segundo sentimiento más complicado le siguió. Era la misma incomodidad que había sentido al observarlos desde la ventana del jardín. Era la punzada del fracaso paternal. Le había dado a su hijo todas las ventajas, riqueza, estatus, las mejores escuelas. Y nada había funcionado. Una niña de 12 años, con nada más que un diario desgastado y un apellido famoso, había logrado lo que sus millones no pudieron. Ella no solo le enseñó datos a Ethan, ella llegó a él. Encendió un fuego en la mente de su hijo que Walter había temido apagado para siempre. ¿Cómo podría ponerle precio a eso? ¿Cómo convertirlo en una mera transacción? Y un tercer pensamiento más frío y agudo que los demás se deslizó. Esa niña era una Croft. Su bisabuelo había comandado ejércitos. Había superado a enemigos en un escenario global, y ella, en su propio y silencioso modo, lo estaba superando a él justo allí en su propia casa. El secreto, el ingenioso uso de objetos cotidianos, la forma en que identificó y aprovechó el estilo de aprendizaje único de su hijo. Todo era una magistral campaña de instrucción encubierta. Él era el rey de su castillo, y una fuerza secreta y poderosa operaba justo bajo su nariz. No solo se sentía como un padre fracasado, se sentía como un comandante superado en estrategia. Walter Harrison no soportaba ser superado. No los confrontaría, aún no. Un enfoque directo los dispersaría como pájaros. La niña se retiraría a su caparazón de silencio y su hijo levantaría muros de resentimiento más altos que nunca. No un hombre como Elias Croft no habría cargado de frente en un campamento enemigo. Habría sondeado sus defensas. Habría probado su fuerza. Walter decidió hacer lo mismo. Pondría una nueva prueba. Un desafío para el que ningún tutor ordinario, y ciertamente ningún niño, podría preparar a su hijo. Quería ver qué tan profundo corría esa genialidad heredada. A la noche siguiente, Walter llamó a Ethan a su despacho. La sala estaba diseñada para intimidar con su madera oscura, estanterías imponentes y el enorme escritorio de caoba que servía como su trono. «Tus calificaciones han mejorado», comenzó Walter, su voz carente de calidez. Era una declaración de hecho, no un cumplido. «Tus notas en ciencia e historia son aceptables.
Ethan se paró frente al escritorio, las manos entrelazadas detrás de la espalda. Se preparó para el pero la vida no se trata de memorizar el pasado, Ethan. Se trata de dar forma al futuro. De ver todo el tablero, no solo el cuadrado frente a ti. Abrió un cajón y sacó una laptop delgada y elegante. La deslizó sobre el escritorio pulido. Este es un programa de simulación, el mismo que se usa en las mejores escuelas de negocios. Es un escenario de crisis geopolítica. Eres el líder de una pequeña nación rica en recursos. Tus vecinos se están volviendo agresivos. Tienes disputas comerciales, amenazas militares y disturbios políticos internos. Tienes una semana. Tu objetivo es navegar la crisis sin colapsar tu economía ni iniciar una guerra. El programa calificará cada una de tus decisiones. Ethan miró la laptop como si fuera una serpiente venenosa. Su corazón se hundió. Esto no era una prueba de conocimiento. Era una prueba de instinto, de estrategia, de las mismas cosas que siempre había sentido que le faltaban. Era una prueba diseñada para su padre, no para él. Yo no sé nada de esto, balbuceó. Aprenderás, dijo Walter, con un tono que no dejaba espacio para discutir. Esto no se trata de lo que sabes. Se trata de cómo piensas. No me decepciones. Puedes retirarte. Ethan tomó la laptop y salió del despacho como un hombre que camina hacia el cadalso. Encontró a Clara en el pasillo limpiando cuidadosamente los zócalos. Ella levantó la vista y supo al instante que algo andaba mal. Su rostro estaba pálido, los hombros caídos en derrota. Lo sabe, susurró Ethan, su voz tensa por el pánico. Tiene que saberlo. Me dio una prueba imposible, una trampa. Quiere que falle para poder enviarme lejos. Más tarde, escondidos en el invernadero trasero de la mansión raramente usado, abrió la laptop. La pantalla se iluminó con una compleja interfaz, mapas superpuestos con movimientos de tropas, noticieros, en constante actualización detallando sanciones económicas y ventanas emergentes exigiendo decisiones inmediatas, sobre todo desde aranceles comerciales hasta espionaje. Era abrumador, una ola gigantesca de información. No puedo con esto, dijo Ethan, apartando la laptop. Es demasiado. Hay 100 cosas pasando al mismo tiempo. Clara miró la pantalla, su expresión inescrutable. Ella no veía caos. Veía un sistema, una compleja red interconectada de causa y efecto. Era solo una versión más grande de la cubertería en la mesa de la biblioteca, una escala mayor de la papa en la cocina. Pensó en el diario de su bisabuelo, en los capítulos sobre gestión de recursos y estrategia diplomática. Él escribió que cada conflicto, por grande que fuera, era simplemente una conversación. Solo había que entender el idioma. Sí puedes, dijo ella suavemente. Acercó la laptop. No mires todo de una vez. Eso es lo que quieren que hagas. Está diseñado para que entres en pánico. ¿Cuál es la primera regla en una crisis? Ethan negó con la cabeza. ¿Información perdida?, dijo Clara. No haces un movimiento hasta que conozcas el terreno. No necesitamos resolver el problema todavía. Solo necesitamos entenderlo. Durante la siguiente hora, no hicieron un solo movimiento en la simulación. En cambio, Clara guió a Ethan a través de los datos. Leyeron los expedientes de los líderes rivales. Ella le mostró cómo detectar el sesgo en las noticias. Le hizo trazar las cadenas de suministro de los recursos más valiosos de su país. Tu padre lo llamó una crisis geopolítica, dijo Clara, señalando un gráfico que mostraba la dependencia de su nación del grano importado. Pero mira, es una crisis de recursos. Tu mayor enemigo no es el país con el ejército en tu frontera. Es el país que te vende tu comida. Ellos tienen todo el poder. Y no necesitan disparar un solo tiro. Una luz se encendió en los ojos de Ethan. Estaba viendo el río otra vez. Se había concentrado tanto en las luces rojas intermitentes de las amenazas militares que había pasado por alto el silencioso y mortal estrangulamiento económico. Desde su despacho, Walter Harrison los observaba en una transmisión de cámara oculta que había activado en el invernadero. Había esperado ver pánico. Había esperado ver a Ethan rendirse. En cambio, observó totalmente cautivado mientras la hija de la empleada desarmaba su compleja y costosa simulación de escuela de negocios
con la calma y precisión metódica de un maestro relojero. Ella no solo le decía a Ethan qué hacer, le estaba enseñando a ver, le estaba dando las herramientas para pensar como una Croft. Por primera vez en su vida, Walter Harrison sintió un estremecimiento de miedo. Esa niña no solo era inteligente, no solo era talentosa, era poderosa, y él no tenía la menor idea de qué hacer con ella. Trabajaron en secreto todos los días de esa semana. Se convirtieron en un equipo. Ethan, con su habilidad natural para ver sistemas, comenzó a anticipar movimientos. Clara, con su profundo conocimiento estratégico, guiaba la dirección general. Usaron frases del diario. Llamaron a su estrategia la valla paciente, enfocándose en alianzas defensivas y en la estabilidad económica en lugar de una postura militar agresiva. Encontraron una solución no obvia, invirtiendo su limitado capital político en tecnología agrícola, para romper su dependencia de las importaciones de alimentos. Era una solución a largo plazo y de poca gloria que la agresiva IA de la simulación no anticipaba. La noche antes de la fecha límite, ejecutaron su movimiento final. La simulación procesó los resultados y en la pantalla apareció una sola puntuación, 98% de resultado óptimo. Ethan miró la pantalla luego a Clara. No solo estaba aliviado, estaba orgulloso. ¿Lo hicimos? Exhaló una amplia y genuina sonrisa extendiéndose por su rostro. Clara le devolvió la sonrisa una rara expresión de calidez sin reservas. En esa pequeña victoria compartida, la distancia entre el hijo del millonario y la hija de la empleada desapareció por completo. Eran solo dos niños aliados y amigos. Pero cuando Ethan cerró la laptop, la sonrisa de Clara se desvaneció. Un nuevo y perturbador pensamiento había echado raíces. La prueba no se había sentido al azar. Se había sentido específica. Era una prueba de estrategia de ver el tablero completo. Era una prueba perfectamente adaptada a las habilidades que había aprendido del diario de su bisabuelo. Era casi como si el señor Harrison no hubiera estado evaluando a su hijo. Era como si la hubiera estado evaluando a ella. Y si eso era cierto, significaba que él conocía su secreto. Los había estado observando todo el tiempo. El juego que creían estar jugando había terminado. Uno nuevo mucho más peligroso estaba a punto de comenzar. Walter no miró la laptop. Sus ojos estaban fijos en su hijo, una mirada tan intensa que era casi una fuerza física. Había visto la puntuación del 98% aparecer en su propio monitor 10 minutos antes. Había observado toda la secuencia final de su estrategia desarrollarse. El resultado no era solo un éxito. Era una obra maestra elegante e inesperada de diplomacia y previsión. Era una solución de la cual él mismo se habría sentido orgulloso. «No hiciste esto solo», dijo Walter. No era una pregunta. La espalda de Ethan se tensó. Era el momento la acusación. Se había preparado para ello, había ensayado sus negaciones con Clara. Pero al mirar los ojos sabios de su padre, las mentiras se marchitaron en su lengua. No dijo Ethan con voz tranquila pero clara. No lo hice. Un destello de algo sorpresa-respeto cruzó la severa expresión de Walter. Había esperado una mentira. La verdad fue una jugada inicial interesante. «Hazla pasar», ordenó Walter. El corazón de Ethan golpeó con fuerza contra sus costillas. «Papá, no. Esto fue mi...» «Hazla pasar, Ethan», repitió Walter, su voz bajando a una calma peligrosa. «Ahora». Ethan se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Clara estaba en el pasillo puliendo una lámpara de bronce como si fuera la tarea más importante del mundo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos firmes. Ella sabía que esto llegaría. Se miraron por un largo momento. No hicieron falta palabras. Ethan le dio un leve y desesperado encogimiento de hombros, y ella le devolvió una diminuta y tranquilizadora inclinación de cabeza. Él sostuvo la puerta abierta para ella. Clara entró en la guarida del león. Se detuvo en el centro de la sala una pequeña figura rubia empequeñecida por las altísimas estanterías y el imponente hombre detrás del escritorio. No miró al suelo. Encontró la mirada de Walter Harrison directamente. En ese momento no era la hija de la empleada. Era la bisnieta del general Elias Croft y no se dejaría intimidar.
Walter señaló la silla frente a su escritorio, la que normalmente reservaba para rivales de negocios o abogados corporativos. «Siéntate». Clara se sentó, sus pies apenas tocaban el suelo. Él entrelazó los dedos, los ojos sin apartarse de su rostro. La valla paciente dijo las palabras cayendo en el silencio como piedras en un pozo. Una estrategia clásica de los Croft. Defensiva paciente construida alrededor de la resiliencia económica en lugar de la fuerza militar. Una ejecución hermosa. ¿Dónde la leíste? La sangre de Clara se heló. Él no solo sabía que ella había ayudado. Sabía cómo. Sabía la fuente. En un libro, un diario, respondió ella en un susurro. En efecto, dijo Walter con una sonrisa sin humor en los labios. Abrió un cajón y deslizó un expediente por el escritorio. Era el informe del investigador privado. Encima estaba la foto granulada del General Croft. Un libro de familia, supongo. El juego había terminado. No tenía sentido seguir ocultándolo. Clara simplemente asintió, los ojos fijos en la foto de aquel bisabuelo, que nunca conoció pero que sentía tan íntimamente. Durante 6 semanas, continuó Walter, su voz, un retumbar bajo y controlado. Has estado operando en mi casa. Has estado dándole a mi hijo una educación clandestina. Has usado mi propiedad, mi tiempo y a mi hijo. Todo sin mi permiso. Has mentido. Te has ocultado. Y has roto la confianza que mi familia depositó en tu madre. Por cualquier definición razonable, esto es motivo de despido inmediato. Helen sería despedida. Ustedes dos serían escoltadas fuera de esta propiedad en 1 hora. Clara se estremeció como si él la hubiera golpeado. La amenaza desnuda y brutal colgó en el aire. Era el final. Los sobres blancos en la mesa de la cocina parpadearon en su mente. El rostro cansado y confiado de su madre. El fracaso, la ruina. Lo miró su miedo mezclándose con una repentina oleada de desafío. Lo que contrató para Ethan no estaba funcionando, dijo su voz temblorosa pero firme. Los tutores, los ejercicios. Estaban tratando de construir un muro ladrillo por ladrillo sin mostrarle cómo se ve una casa. Él no es tonto. Solo aprende de manera diferente. No rompí su confianza. Ayudé a su hijo. Walter se inclinó hacia adelante. Hiciste más que ayudarlo, dijo su voz bajando aún más. Le enseñaste a pensar. Le diste una confianza que he intentado comprarle toda su vida. Y eso me lleva a mi problema. Se detuvo dejando que el peso de sus palabras se asentara. Podría despedir a tu madre. Podría enviar a Ethan a una escuela militar mañana y contratar a un nuevo equipo de expertos. Ese es el camino simple, lógico. Pero soy un hombre de negocios y no descarto activos valiosos. Y tú, Clara Croft, eres el activo más valioso que he encontrado en mucho tiempo. Clara lo miró atónita. Esta no era la conversación que había esperado. Walter continuó recostándose en su silla. No voy a despedir a tu madre. De hecho, voy a darle un aumento, uno significativo. También voy a pagar cada $1 de la deuda médica de tu familia. Los sobres blancos dejarán de llegar. Tu madre podrá dormir por la noche. Clara sintió que la habitación giraba. El peso que había estado aplastando a su familia durante años, el monstruo que habitaba en su pequeño apartamento, se desvanecía con una sola frase. Era un milagro. La respuesta a cada oración que había susurrado en la oscuridad. Pero sabía con la escalofriante certeza de una Croft que eso no era un regalo. Era una transacción, una jaula dorada con apariencia de generosidad. ¿Cuál es el precio?, preguntó apenas audible. La delgada sonrisa de Walter regresó. No hay precio. Hay un contrato. Te convertirás en la estratega académica oficial de Ethan. Trabajarás con él todos los días. Tendrás acceso a cualquier recurso que necesites, libros, computadoras, tutores que te asistan. Elevarás sus calificaciones al nivel más alto. Y lo prepararás para que algún día dirija mi empresa. Lo moldearás, lo formarás, y le darás las herramientas que necesita para triunfar en mi mundo. En esencia, continuarás lo que has estado haciendo, pero ahora lo harás para mí. Él dejó que la oferta flotara en el aire. Era todo lo que ella alguna vez había soñado. Seguridad para su madre, el fin de la pobreza, una oportunidad para usar su mente.
ser algo más que la niña invisible con el trapo de polvo. Y si digo que no preguntó Clara aunque ya conocía la respuesta. Si dices que no respondió Walter su voz volviéndose de hielo, entonces la oferta original sigue en pie. Tu madre será despedida. La deuda permanecerá. Y me aseguraré de que nunca obtenga una referencia para trabajar en una casa como esta otra vez. Lo perderás todo. Tu elección. La trampa estaba tendida, perfecta en su crueldad. Él no solo le ofrecía un futuro, estaba usando la seguridad de su madre como palanca. Había encontrado su única debilidad, el amor por su madre, y la estaba presionando con todo su inmenso cálculo. Aceptar significaba encadenarse a él y a su hijo para convertirse en una herramienta de su gran diseño. Rechazar significaba condenar a su madre a una vida de lucha y desesperación. No le estaba ofreciendo solo un trabajo. Estaba comprando su mente, su lealtad, su futuro. Necesito hablar con mi madre, dijo ella ganando tiempo su mente acelerada. No harás tal cosa, contraatacó Walter al instante. Tu madre no debe saber los detalles de este acuerdo. Para ella solo le estoy dando un aumento en reconocimiento de su excelente trabajo. Y te he contratado como simple compañera y tutora de Ethan. La verdad de esta conversación se queda en esta habitación. Esa es una condición no negociable. Él la estaba aislando asegurándose de que no tuviera a quién acudir, a quién confiar. Iba a ser su arma secreta y las armas secretas no tienen aliados. Clara miró más allá de él a través de la gran ventana detrás de su escritorio. Afuera el sol se estaba poniendo pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. El mundo fuera de esa habitación era vasto y lleno de posibilidades, pero adentro las paredes se cerraban. Su bisabuelo había enfrentado ejércitos enemigos. Había tomado decisiones de vida o muerte para miles de hombres. Y ahora ella, su última descendiente, enfrentaba su propio campo de batalla allí en el estudio de ese hombre rico. La decisión que tomara determinaría el destino de la única persona que tenía en el mundo. Pensó en las manos de su madre ásperas y agrietadas por años de limpiar casas ajenas. Pensó en el suspiro silencioso de su madre en medio de la noche, el sonido de una preocupación que nunca dormía. Walter Harrison le ofrecía sanar eso, le ofrecía paz, y lo único que costaría sería su libertad. Ella miró de nuevo al multimillonario, sus ojos claros y fríos. La decisión estaba tomada. Está bien, dijo. Acepto. El contrato lo cambió todo y no cambió nada. En la superficie la vida continuó como antes. Helen seguía limpiando la mansión con su tranquila eficiencia, su rostro ahora libre de las profundas líneas de preocupación que se habían grabado allí durante años. Ella creía que su aumento era una recompensa por su servicio, y que la repentina y milagrosa eliminación de su deuda era un acto de caridad anónima, quizá de la antigua unidad militar de su difunto esposo. Caminaba con paso más ligero y el sonido de su tarareo a veces llenaba los enormes pasillos. Para Clara, ese sonido era a la vez un consuelo y un recordatorio constante y doloroso del precio que se había pagado. Para Clara y Ethan, sus lecciones secretas ahora eran oficiales. Trabajaban en la biblioteca sin esconderse ya en solarios ni rincones del jardín. La dinámica, sin embargo, había cambiado fundamentalmente. Walter Harrison era un socio silencioso y siempre presente en sus sesiones. A menudo se sentaba en su gran sillón de cuero junto a la chimenea, apagada supuestamente leyendo informes financieros, pero su atención era una fuerza palpable en la habitación. Nunca intervenía, nunca ofrecía una palabra de elogio o crítica. Simplemente observaba sus ojos sin perder detalle. Era una revisión constante e inquietante. Clara ya no era solo una amiga que ayudaba a un amigo. Era una empleada con un objetivo, un Ethan Harrison, nuevo y mejorado. La alegría de su descubrimiento compartido ahora estaba teñida por la presión de la expectativa. Ella tenía acceso a cada recurso que podía imaginar. Libros raros eran entregados de la noche a la mañana. Se instaló equipo científico avanzado en una habitación libre que se convirtió en su laboratorio dedicado. Si mencionaba un interés en cartografía al día siguiente, aparecía una colección de mapas antiguos. Tenía las llaves de un reino de conocimiento, pero la jaula, por más dorada que fuera, seguía siendo una jaula.
Ethan, por su parte, floreció bajo el nuevo arreglo. Liberado de la amenaza inmediata de la escuela militar y la vergüenza de sus fracasos, su inteligencia natural antes contenida comenzó a fluir. Con Clara como su guía devoraba materias que antes despreciaba. No solo aprendía historia, la debatía. No solo realizaba experimentos, los diseñaba. Se estaba convirtiendo en el hijo que Walter siempre había querido, pero la transformación no era del todo lo que el padre había previsto. Una nueva confianza creció en Ethan, pero no era la confianza arrogante y despiadada de su padre. Era una seguridad tranquila y constante, arraigada en una comprensión genuina y su lealtad que Walter había supuesto que le pertenecería a él como arquitecto de este nuevo mundo. Fue entregada libre y totalmente a Clara. Él vio el sacrificio que ella había hecho. Vio el peso invisible que cargaba detrás de su expresión serena. Sabía que ella no era solo su tutora. Era su protectora, su aliada y su única amiga verdadera. Veía las rejas de la jaula dorada, incluso si ella intentaba fingir que no existían. Una tarde, aproximadamente un año después de su acuerdo, Ethan trabajaba en un complejo problema de economía impuesto por su padre. Involucraba la adquisición hostil de una empresa más pequeña. «No tiene sentido», dijo Ethan apartando los papeles con frustración. «Estaríamos destruyéndolos. La empresa es pequeña pero innovadora y trata bien a sus empleados. El plan de papá es comprarla, despojarla de sus patentes y luego despedir a la mitad de la plantilla. Es cruel». Clara miró los documentos. Reconoció la estrategia. Era eficiente, brutal y muy rentable. Un movimiento clásico de Walter Harrison. «No se trata de ser cruel», Ethan, dijo ella repitiendo la lógica fría que había aprendido durante un año bajo su mirada. «Se trata de ganar. La empresa grande sobrevive y se fortalece matando a la pequeña. Eso no es fortaleza, Clara», replicó Ethan alzando la voz. «Eso es solo ser un matón. ¿No es eso de lo que escribió tu bisabuelo, que la verdadera victoria es cuando puedes ganar sin tener que destruir a tu enemigo?» Clara se sorprendió. Él estaba usando sus propias lecciones, la sabiduría de Elias Croft, contra el mismo mundo para el que ella lo estaba preparando. Y tenía razón. Por supuesto, el general creía en la fuerza, pero también en el honor. No veía gloria en una victoria moralmente corrupta. «El mundo de tu padre tiene reglas diferentes», dijo ella suavemente. «Entonces no quiero vivir en él», declaró Ethan. Se levantó y comenzó a caminar por la biblioteca. «Todo este año pensé que estaba aprendiendo a ser inteligente, pero solo estoy aprendiendo a ser como él, y no quiero ser como él». Se detuvo y miró a Clara sus ojos suplicantes. «Y tampoco quiero que tú te conviertas en él». Sus palabras golpearon a Clara como un impacto físico. Ella miró el costoso dispositivo en sus manos, la vida cómoda que ahora llevaba. Había hecho un pacto con el diablo, no solo por la seguridad de su madre, sino por la suya propia. Había vendido su alma por una jaula de comodidad y conocimiento al intentar salvar a su madre. Se había perdido a sí misma. El momento de crisis llegó una semana después. Walter llamó a Clara a su despacho a solas. Estaba de pie junto a la ventana mirando los jardines perfectamente cuidados. «Ethan ha sido aceptado en la Academia Preparatoria Northwood», anunció sin darse la vuelta. «Se va en otoño. Es la mejor escuela de preparación para la Ivy League. Es el siguiente paso del plan». El corazón de Clara se congeló. Iba a irse. Ethan se iba. Su base es sólida. «Gracias a ti», continuó Walter finalmente girándose para mirarla. «Tu trabajo aquí ha terminado. Tu contrato está cumplido. Por supuesto, proporcionaré un generoso paquete de indemnización. Se establecerá un fondo fiduciario a tu nombre. Tú y tu madre estarán cómodas el resto de sus vidas. Serás libre». Libre, la palabra sonaba como una sentencia de muerte. Libre de la jaula dorada, sí, pero libre de Ethan. Libre del propósito que había definido su vida durante más de un año. Volvería a ser la hija de la empleada. Solo que ahora sería rica, un fantasma con una cuenta bancaria llena. Y Ethan preguntó, la voz temblorosa. «Se lo dije esta mañana», respondió Walter con desdén.
Estaba emocional. Se le pasará. Es por su propio bien. Necesita estar entre sus iguales para aprender a liderarlos. Él te odiará por esto, dijo Clara, una ira cruda y sin filtros surgiendo en su interior. Le estás quitando lo único que realmente funcionó para él. Le estás quitando a su amiga. Lo estás metiendo de nuevo en una caja, solo que una más grande y más cara. Por primera vez la máscara de control frío de Walter se resquebrajó. Un destello de furia pura apareció en sus ojos. Soy su padre. Sé lo que es mejor para él. Tú eras una herramienta muy eficaz. Pero el trabajo ha terminado. Ya no se te necesita. Una herramienta. La palabra quedó flotando en el aire fría y cortante. Todo su trabajo, todo su cuidado, todo su sacrificio reducido a un simple objeto desechable. De repente algo dentro de Clara se rompió. La chica callada y obediente desapareció y en su lugar se alzó la bisnieta de Elias Croft. No dijo su voz resonando con una nueva autoridad. El trabajo no ha terminado. ¿Crees que has ganado, señor Harrison? ¿Crees que has comprado el éxito de tu hijo? Pero no le has enseñado nada de lo más importante. ¿Y qué sería eso?, espetó Walter con desdén. Lealtad, dijo Clara con los ojos encendidos. Tú la compras, la vendes, la intercambias. Piensas que es una mercancía, pero Ethan, él la da. Aprendió a ser inteligente conmigo, sí. Pero yo aprendí a ser valiente con él. Él fue lo bastante valiente como para confiar en mí cuando nadie más lo haría. Fue lo bastante valiente como para enfrentarse a ti hace un momento. Y estás a punto de tirar todo eso a la basura porque eres un cobarde. No estás en posición de llamarme cobarde, siseó Walter. Ah, no, replicó Clara dando un paso al frente. Estás aterrado. Aterrado de que tu hijo ame más a su tutora que a su propio padre. Aterrado de que la hija de la empleada haya logrado lo que tus millones no pudieron. Aterrado de no saber cómo conectar con tu propio hijo, así que intentas controlarlo en su lugar. Lo tenía. Ella lo vio en el endurecimiento de su mandíbula, en el blanqueo de sus nudillos, mientras agarraba el borde del escritorio. Había dirigido sus palabras como armas de precisión hacia la única grieta en su formidable armadura, su inseguridad como padre. Puedes enviarlo a esa escuela, continuó Clara suavizando un poco la voz, y quizá incluso tenga éxito, pero nunca te perdonará. Tendrás un hijo exitoso que te desprecia, un heredero brillante que te mira con desdén. Habrás ganado la guerra, señor Harrison, pero habrás perdido a tu hijo, y estarás total y completamente solo. Dejó que sus palabras finales flotaran en el silencio sofocante. Había expuesto por completo el campo de batalla. Le había mostrado el futuro al que su estrategia actual lo estaba llevando. Era la lección más importante que jamás había dado. Walter Harrison permaneció detrás de su escritorio durante un largo y agonizante minuto. Miró a esa increíble e imposible niña que lo había visto con tanta claridad, que había desmantelado la filosofía de su vida con unas pocas frases simples y devastadoramente ciertas. Miró más allá de ella hacia la puerta del despacho que estaba entreabierta. Sabía que Ethan estaba allí. Sabía que su hijo había escuchado cada palabra. Se dejó caer en su silla, la fuerza pareciendo abandonarlo. El multimillonario, el titán de la industria. El comandante implacable se veía viejo, cansado y derrotado. ¿Qué quieres?, preguntó con la voz apenas un susurro ronco. No quiero nada de usted, respondió Clara. Pero su hijo quiere un padre. No un director ejecutivo, no un sargento instructor. Un padre. Se dio la vuelta y salió del despacho. Ethan estaba en el pasillo, los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Miró de Clara al hombre roto en el despacho, y luego de nuevo a Clara. Ella le dio una pequeña sonrisa triste. Ahora te toca a ti, susurró. Luego se alejó por el gran pasillo. Su trabajo de verdad y finalmente estaba terminado. En el silencio que siguió se tomó una decisión. Walter Harrison no envió a Ethan a Northwood. En cambio, hizo lo más difícil que había hecho en su vida, se rindió. Comenzó a cenar con su hijo no como un comandante informando a un subordinado, sino como un padre. Le hizo preguntas a Ethan sobre su día
y por primera vez realmente escuchó las respuestas. Le pidió a Ethan que le enseñara, que le explicara las cosas que estaba aprendiendo de Clara. Lentamente, con torpeza, los dos comenzaron a construir un puente a través del vasto y silencioso abismo que los había separado durante años. El contrato de Clara fue destruido. En su lugar, Walter le ofreció uno nuevo, una beca completa que cubría toda su educación desde la escuela secundaria hasta cualquier universidad del mundo que ella eligiera. Sin condiciones, sin ataduras. No era un pago. Era un regalo, una disculpa, una tregua. A su madre Helen le ofrecieron el puesto de administradora del hogar con un salario que significaba que nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Ya no era solo la empleada. Era una parte respetada de la vida de la familia. Clara siguió siendo la mejor amiga de Ethan. Estudiaban juntos no como tutora y alumno, sino como iguales. Se impulsaban mutuamente, se desafiaban y se preparaban juntos para el futuro. Una clara tarde de otoño, 2 años después, Clara estaba con Ethan y Walter en un soleado campus universitario. Era el primer día de universidad de Clara. Había sido aceptada por mérito propio en el prestigioso programa de Historia y Ciencias Políticas de la universidad. Walter Harrison, el hombre que una vez intentó comprar su mente, ahora cargaba orgullosamente sus libros. Mientras estaban de pie junto a un gran roble, Walter se volvió hacia Clara con una expresión de profunda y humilde gratitud. «Me enseñaste una valiosa lección», Clara dijo con la voz cargada de emoción. «Pasé toda mi vida intentando construir un imperio de riqueza y poder. Tú me mostraste que los bienes más valiosos que tenemos no son los que poseemos, sino las personas que amamos. No solo salvaste a mi hijo, me salvaste a mí». Clara miró al hombre, a su hijo, que ahora era su hermano en todo, menos en sangre, y al brillante futuro que se extendía ante los tres. Pensó en la niña que una vez pulía un marco de plata que nunca podría comprar. Una guardiana silenciosa de un secreto. Ese secreto no había destruido una familia como ella temía. La había reconstruido. Había salvado 3 vidas. Clara había aprendido de su bisabuelo que la mayor victoria es la que se gana sin pelear. Pero ella había descubierto una verdad más profunda por sí misma. El mayor poder del mundo no es el conocimiento, ni la estrategia, ni la riqueza. Es el valor de ver la humanidad en los demás y tender un puente hacia ella sin importar el costo. Y ahí terminaremos la historia por ahora. Cuando comparto una de estas historias, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y dejarte llevar un momento. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras la escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno o simplemente descansando. Déjame un comentario. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, dar me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Siempre estamos intentando mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tus comentarios abajo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros.